para decir adiós, vida mía. A veces miro a las personas que tienen vista y hacen cosas que me hacen sentir que son más ciegos que yo en el sentido... Lo que estás a punto de escuchar te va a volar la cabeza. José Feliciano, el genio detrás de Feliz Navidad y uno de los íconos latinos más influyentes del siglo XX, no solo rompió barreras musicales, también cargó durante décadas con secretos que pocos se han atrevido a revelar. En una reciente conversación, el legendario músico confesó algo que ha dejado a muchos sin palabras: su admiración por Fidel Castro y una relación que, según él mismo, lo marcó profundamente. Un artista ciego, nacido en Puerto Rico, ídolo en Estados Unidos, defendiendo al hombre más odiado por los exiliados cubanos. Esto no lo vas a ver en ningún especial de televisión. En este video, desenterramos no solo la verdad detrás de esa declaración explosiva, sino también los momentos más oscuros, dolorosos y sorprendentes de la vida de Feliciano. Desde sus días de pobreza absoluta hasta las veces que casi abandona la música para siempre. Prepárate, porque lo que viene no es un homenaje, es una revelación. Lo que estás a punto de escuchar te va a volar la cabeza. José Feliciano, el genio detrás de Feliz Navidad y uno de los íconos latinos más influyentes del siglo XX, no solo rompió barreras musicales, también cargó durante décadas con secretos que pocos se han atrevido a revelar. En una reciente conversación, el legendario músico confesó algo que ha dejado a muchos sin palabras: su admiración por Fidel Castro y una relación que, según él mismo, lo marcó profundamente. O sea, ¿ya cumpliste 30 años casado o vas a cumplir? Sí, por ahí, 35. Con su fuego, y no fui feliz. Un artista ciego, nacido en Puerto Rico, ídolo en Estados Unidos, defendiendo al hombre más odiado por los exiliados cubanos. Esto no lo vas a ver en ningún especial de televisión. En este video, desenterramos no solo la verdad detrás de esa declaración explosiva, sino también los momentos más oscuros, dolorosos y sorprendentes de la vida de Feliciano. Desde sus días de pobreza absoluta hasta las veces que casi abandona la música para siempre. Prepárate, porque lo que viene no es un homenaje, es una revelación. Mi nombre es José Monserrate Feliciano García, nací el 10 de septiembre de 1945 en Lares, Puerto Rico. Fui el cuarto de 11 hermanos. Nací ciego, sí, por un glaucoma congénito. Pero lo que muchos no saben es que la música llegó a mí antes que las palabras. A los 3 años ya golpeaba una lata de galletas mientras mi tío tocaba el cuatro, y ahí empezó todo. A los 5 nos mudamos a Spanish Harlem, en Nueva York. Fue en ese barrio bravo donde hice mi primera presentación en el Teatro Puerto Rico, en el Bronx. A los 7 ya tocaba el acordeón solo. A los 9, mi padre me regaló mi primera guitarra, y desde entonces, no solté el instrumento. Pasaba hasta 14 horas encerrado en mi cuarto, aprendiendo de oído. Escuchaba de todo: rock and roll, jazz, guitarra clásica. Me enamoré de Andrés Segovia, de Wes Montgomery, y sí, también de Ray Charles. Él me hizo entender que se podía cantar con el alma, aunque el mundo no te viera. Aprendí guitarra clásica con Harold Morris, un maestro ciego como yo que había estudiado con Segovia. Era como si todo estuviera alineado, como si el universo quisiera que yo le hablara al mundo a través de la música. A los 17 tuve que dejar la escuela, no por rebeldía, sino por necesidad. Mi familia necesitaba ayuda y yo agarré mi guitarra y me fui a las cafeterías de Greenwich Village a cantar por unas monedas. Con el sombrero en el suelo y la fe en lo alto. Fue en uno de esos lugares donde todo cambió, Heard's Folk City. Estaba imitando a Bob Dylan en el escenario, sin saber que el propio Dylan estaba sentado entre el público. Esa noche me descubrieron. Y ahí empezó todo lo que vino después. En 1963 me firmaron con RCA Victor. En el 64 lancé Everybody Do the Click, y, para mi sorpresa, el tema se volvió un hit en Filipinas. Número 2 en las listas, 14 semanas ahí arriba. Eso me llevó a Newport, al Festival Folk, y de ahí, ya no paré. Grabé álbumes como The Voice and Guitar of José Feliciano y A Bag Full of Soul, y empezaron a llamarme el mago de los 10 dedos. Yo solo quería tocar, pero el mundo empezó a escuchar. En 1966 me invitaron al Festival de Mar del Plata, en Argentina. Yo no sabía muy bien qué esperar, pero lo que pasó allá me cambió la vida. Mi presentación gustó tanto que los ejecutivos de RCA Victor me dijeron que querían que grabara un álbum en español. Yo no sabía ni por dónde empezar, así que propuse algo que me nacía del alma:
boleros, pero al estilo mío, con un toque de blues, de folk, de lo que yo respiraba. Y así nacieron canciones como Poquita Fe, Usted, La Copa Rota, La Cárcel de Sin Sin, incluso hice una versión en español de Strangers in the Night que llamé Extraños en la Noche. Eso revolucionó el bolero. Fue inesperado, pero me abrió las puertas de toda América Latina. Un año después me tocaba actuar en el Reino Unido, y ahí viví uno de los momentos más duros de mi carrera. No me dejaban entrar con mi perra guía, Trudy, a menos que pasara 6 meses en cuarentena. Imagínate, era como arrancarme una parte del alma. De ese dolor nació una canción que escribí con rabia y tristeza, No Dogs Allowed. Y mira tú, terminó siendo un éxito en los Países Bajos. Recuerdo también cuando toqué en las radios piratas británicas, en Radio 227 y Radio 355, a bordo del barco MV Laissez Faire, justo antes de que la cerraran por ley. Era todo muy clandestino, muy intenso. También aparecí en televisión con Dusty Springfield. Fue una época mágica, rara. Londres me dejó una huella. Después de eso me mudé a Los Ángeles. Allí conocí a Rick Harrard, un productor que había trabajado con Harry Nilsson, Jefferson Airplane, un genio. Con él grabamos el disco Feliciano, donde incluí mi versión de Light My Fire, la de The Doors. Nadie esperaba que esa canción, que iba a ser el lado B de un sencillo, se volviera un fenómeno. Un DJ de Seattle le dio play a Light My Fire, y boom, empezó a sonar por todos lados. Llegó al número 3 en las listas de Estados Unidos, vendió más de 1 millón de copias, y fue número 1 en Canadá, Brasil, el Reino Unido. Me gané 2 premios Grammy por eso. Hasta Robbie Krieger, el guitarrista de The Doors, me dijo que le encantó mi versión. Era mi momento. Y lo había logrado a mi manera, sin copiar a nadie, con la guitarra en el pecho y la historia de mi vida en cada nota. Lo aplaudían de pie en América Latina, y lo querían censurar en su propia casa. 1968 fue el año en que José Feliciano dejó de ser solo un músico prodigioso para convertirse en una figura de controversia nacional. Ese mismo año ganó el Grammy como Mejor Artista Nuevo y también como Mejor Interpretación Pop Masculina. Pero la fama nunca vino sola, y mucho menos en tiempos de guerra. En plena tensión por Vietnam, le ofrecieron cantar el himno nacional de Estados Unidos antes de un juego de la Serie Mundial. José aceptó, pero no lo haría como los demás. Se paró en el estadio, con su guitarra de cuerdas de nylon, algo inédito en el pop, y cantó una versión tan íntima, tan dolorosamente lenta, que no parecía un himno, parecía una protesta. Y así fue percibida. Lo acusaron de profanar un símbolo patrio, de insultar a los soldados, de faltar el respeto. Le llovieron críticas por radio, prensa y televisión. Pero él se mantuvo firme, no fue un ataque, fue un homenaje. Quise que la gente realmente escuchara la letra del himno, no que lo recitaran como papagayos. La controversia fue tan fuerte que esa versión entró al Billboard Hot 100, algo nunca antes visto con el himno. Estuvo 5 semanas en las listas y hoy esa grabación está exhibida en el Salón de la Fama del Béisbol como un acto histórico de valentía artística. Pero Feliciano no se detuvo ahí. En 1969, grabó 2 nuevos álbumes que se convirtieron en oro. Colaboró con Quincy Jones, le puso voz a la película McKenna's Gold, y se codeó en televisión con íconos como Johnny Cash, Bing Crosby, Diana Ross y Andy Williams. No solo era un virtuoso, ya era una leyenda. Y entonces, llegó la canción que cambiaría su vida para siempre. Rick Harrard me dijo, José, escribe un tema navideño. Y yo pensé, ¿qué más se puede escribir sobre la Navidad que no se haya hecho ya? Pero cuando cerró los ojos y recordó los días de parranda en Puerto Rico, con pleneros en la calle y aroma a lechón asado, surgió una frase sencilla, honesta, sin adornos, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Con esas pocas palabras nació uno de los himnos navideños más reproducidos en la historia del planeta. La canción se convirtió en una tradición mundial, traducida, versionada y adaptada por cientos de artistas, y hoy es parte del Salón de la Fama de los Grammy. Y pensar que todo eso nació de un niño ciego, criado en Harlem, que solo quería tocar la guitarra en paz. A veces pienso que mi carrera ha sido como una brújula sin norte fijo, una vez empieza a girar, no se detiene. En 1971, me encontré en Italia, de pie frente al público del Festival de San Remo. Canté Cesara en italiano, sin saber si entenderían mi acento o mi alma, pero cuando terminé, todo el teatro se levantó. Quedé segundo, pero esa ovación fue como si hubiese ganado el primero y el último lugar al mismo tiempo. Esa canción fue un punto de inflexión.
La grabamos en varios idiomas, en español como Que será, que tocó el corazón de América Latina, y en inglés como Sheikha Han, que funcionó muy bien en Escandinavia. De pronto, mi voz cruzaba fronteras que ni siquiera imaginaba. Después llegó algo que me hizo sentir que la música era más que notas, era rostro, historia, representación. Me pidieron escribir e interpretar el tema principal de la serie Chico and the Man. No solo puse la canción, también actué como Pepe Fernando, el primo de Chico. Fue raro al principio, pero me enamoré del proceso de actuar, de contar historias con el cuerpo, no solo con la voz. Durante los 70, me metí en el mundo del cine y la televisión. Trabajé en bandas sonoras, desde Kung Fu hasta Aaron Noves Angela. Y en el 75 lancé una pieza instrumental que aún me sigue, Affirmation, un funk latino que más tarde George Benson revivió con éxito mundial. Yo solo quería experimentar, y de eso se trataba esa década. Llegué a tocar en Checoslovaquia, compartí escenario con el ídolo local Karel Gott, imagínate. Un boricua ciego cantando en Praga, delante de miles que no hablaban mi idioma, pero sentían lo mismo. En el 79 grabé un dueto con Minnie Riperton, totalmente improvisado. Solo entré al estudio para saludarla, y terminamos haciendo Light My Fire juntos. Ella falleció poco después. A veces, la música graba despedidas sin que uno lo sepa. Ya en los 80 me fui con Motown y trabajé con Berry Gordy. Saqué 2 discos en inglés y uno en español, Escenas de Amor. Fue idea de mi manager y unos promotores que convencieron a la disquera de apostar por mi lado latino. No se equivocaron. Me nominaron al Grammy. Y el siguiente disco, Me enamoré, me lo gané. También canté en Viña del Mar y viajé por Europa Oriental. En Berlín Oriental, Leipzig, cantando con la Sinfónica, Eso no se olvida. En Austria, The Sound of Vienne fue número 1. Más de 60.000 personas me escucharon tocar en el Danube Park. Fue transmitido en vivo, y yo seguía sin creer cómo un niño que empezó tocando latas en Harlem había llegado tan lejos. En 1987 me dieron la estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y me honraron renombrando una escuela en Nueva York con mi nombre. Cuando vi mi estrella también en Puerto Rico, entendí que no importa cuántos países cante, siempre soy de allá, de Lares, de mi gente. Y sí, en 2018 celebré mi aniversario número 50 en la música, medio siglo tocando con el corazón. Y créeme, aún me queda fuego por encender. 50 años después de prender fuego a la historia de la música con su guitarra, José Feliciano regresó a casa para hacer algo más grande que un concierto, cerrar un ciclo. Puerto Rico se detuvo esa noche. En el Centro de Bellas Artes Luis Aferrén no cabía un alma más. El evento se tituló José Feliciano Trascendental, y no era solo un nombre, era una declaración. 2 horas de homenaje vivo, entre aplausos, lágrimas y ovaciones. Era el pueblo reconociendo al hijo que nunca se fue, aunque cruzara el mundo entero con su voz. Pero eso fue solo el comienzo. El 14 de junio de 2018, Feliciano fue invitado a hablar en uno de los lugares más simbólicos de los Estados Unidos, el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian, en pleno Flag Hall, justo frente a la bandera original que inspiró el himno. No fue solo un discurso, fue una entrega sagrada. Yo no solo vine a cantar, vine a dejar parte de mi alma, y así lo hizo. Entregó la mítica guitarra Candelas que usó para interpretar The Star Spangled Banner en 1968. Esa guitarra, la misma que encendió un escándalo nacional, fue colocada en la colección permanente del Smithsonian, junto a artefactos de presidentes, leyendas y símbolos de la historia americana. Pero el momento más potente aún estaba por llegar. El 8 de septiembre, Feliciano volvió al campo de los Detroit Tigers, 50 años después de haber cantado ese himno que dividió a una nación. Esta vez, no hubo abucheos, no hubo críticas, solo vítores, respeto, lágrimas. El estadio entero, de pie, honró al hombre que una vez fue considerado polémico por atreverse a sentir. Aquella interpretación ya no era una ofensa, era historia viva. Y para cerrar ese año dorado, José llevó su guitarra hasta uno de los lugares más sagrados del mundo, el Vaticano. Allí ofreció un concierto navideño en el Concerto di Natale, ante cardenales, diplomáticos y miles de creyentes que, sin importar la lengua, reconocían algo en común, el alma de su música. 2018 fue un año que jamás voy a olvidar. Estaba en Roma y tuve el privilegio de asistir a una audiencia privada con el Papa Francisco, junto a mi hijo Johnny. Estar allí, frente a él, fue como cerrar un ciclo espiritual. Había cantado en estadios, en teatros, hasta en el Vaticano, pero eso fue distinto. Fue como si Dios mismo me dijera,
has hecho bien, punto. Y luego vino algo muy especial. Jimmy Fallon llevó su Tonight Show a Puerto Rico, y me llamó. Me dijo que quería mostrarle al mundo que la isla seguía viva, fuerte, digna, después de todo lo que pasó con María. Me uní a Lin-Manuel Miranda y a Ozuna para cantar en mi viejo San Juan. Imagínate eso, generaciones diferentes, estilos distintos, pero el mismo amor por la tierra que nos hizo. Fue muy poderoso. Esa versión la grabamos en estudio y se lanzó en junio de 2019. Parte de las ganancias fue directo al Flamboyant Arts Fund, que apoya la educación artística en la isla, porque eso es lo que necesitamos: arte, cultura, raíces. Ese mismo fin de semana en Nueva York, me dieron un premio a la trayectoria en el desfile nacional puertorriqueño. Me emocionó más de lo que puedo decir. No era un premio por ventas o fama. Era por nunca dejar de ser quien soy, por llevar a Puerto Rico en la voz y en la sangre. Volví al estudio con Rick Harrard entre mayo y junio de ese año. Grabamos lo que se convirtió en Vein This Guitar, un álbum muy íntimo que salió en enero del 2020. Para mí fue volver a las raíces, a las emociones crudas. Mi vida personal, como la de todos, ha tenido luces y sombras. Me casé por primera vez con Hilda Pérez, pero nos separamos en el 78. Ella falleció en 2018. Fue un golpe duro. Conocí a Susan Oman en plena tormenta, en 1971, justo cuando la polémica del himno me tenía en el centro del huracán. Ernie Harwell, el mismo que me invitó a cantar en los Tigers, nos presentó. Estuvimos 11 años juntos antes de casarnos en el 82. Susan es mi roca. Tuvimos 3 hijos, Melissa, Jonathan y Michael, y una nieta preciosa, Emma, que ahora trabaja en Ralph Lauren. Hoy vivimos en Beston, Connecticut, aunque también tengo mi refugio en Austria, en un pueblito llamado Leobersdorf. Ahí puedo respirar tranquilo. Claro, no todo ha sido flores. En 2009, unos productores de radio sacaron una parodia de Feliz Navidad llamada The Illegal Alien Christmas Song, una burla,